El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos el cuarto domingo de este tiempo ordinario. Escuchamos en la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio cómo se pide un nuevo profeta, una persona que cumpla pues el mismo trabajo que estaba cumpliendo Moisés. ¿Cuál era el trabajo que estaba cumpliendo Moisés? Desde luego que dialogaba con Dios y les daba les daba el mensaje que Dios tenía para el pueblo. Era como un mensajero. Pero una característica era que Moisés estaba en comunicación y en comunión con Dios. Entonces se pide un nuevo profeta, pero este profeta, no pensemos inmediatamente en la etapa de los profetas del Antiguo Testamento. Desde luego, sí. En primer momento, los profetas, profeta Juan el Bautista, el profeta por excelencia, que es Jesús. ¿Quién es el profeta? El que anuncia el reino de Dios y denuncia todo aquello que vaya contra el reino de Dios. Entonces, vemos a los profetas del Antiguo Testamento, a Juan el Bautista y al profeta por excelencia, que es Jesús, que anuncia el reino de Dios y denuncia todo aquello que va en contra del reino de Dios. Pero también hay profetas en el Nuevo Testamento. Y los profetas del Nuevo Testamento somos nosotros, los bautizados. Por el hecho de recibir el sacramento del bautismo, somos sacerdotes, no comparten o no experimentan el sacerdocio ministerial que yo estoy experimentando, pero sí experimentan el sacerdocio común que los hace participar de esta Eucaristía. La Eucaristía a veces pensamos, pues la celebra el Padre, pero no, el Padre la preside, pero quienes la celebramos somos todos. Por eso es muy importante su participación, por eso es muy importante su puntualidad, por eso es muy importante su atención, porque no es un espectáculo donde yo me vengo a sentar y vengo a pasar un momento agradable, ¿no? No, eso no es un espectáculo. Una celebración donde todos participamos, todos somos miembros activos de esta celebración. Pero bueno, creo que ya me estoy desviando un poco del tema. Somos reyes porque estamos llamados a heredar el reino de los cielos. Entonces, profeta no solamente son algunos, sino somos todos nosotros los bautizados. Y dice los últimos versículos de esta primera lectura: pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no he mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Entonces, el profeta es aquel que anuncia el reino de Dios.
Es aquel que está en comunión con Dios. Y si está en comunión con Dios, lo que tiene que pensar, hablar y hacer el profeta, pues tiene que ir en torno a la voluntad de Dios. Ya desde ahí podemos ir haciendo nuestro examen de conciencia y pensar, ¿no? Reflexionar qué tanto nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras coinciden con la identidad de profeta. Nadie, en torno a esto que estamos diciendo, nadie puede decir es que Dios no me escucha, es que Dios no me pone atención, no me oye, Dios no es cercano a mí. Y si alguien lo experimenta, significa que no está cumpliendo con su trabajo como profeta. ¿Cuál es el trabajo de Moisés? Estar en comunión y comunicación con Dios, porque es el mensaje que él iba a compartir al pueblo de Israel. ¿Cuál es nuestro trabajo como cristianos? Estar en comunión y comunicación con Dios, porque vamos a dar un mensaje. Entonces, es muy importante y por eso venimos a la Eucaristía. La tercera lectura, el Evangelio. Estamos en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. Hace 8 días se nos presentaba el llamado de los 4 primeros discípulos. Hoy se nos presenta la vida pastoral, la vida práctica de nuestro Señor Jesucristo. Inicia esta vida pastoral. Hay una pregunta que muchos biblistas pues nos aconsejan para poder entender los primeros capítulos de los evangelios. Es, ¿quién es Jesús? Si tú te planteas esta pregunta, ¿quién es Jesús? Y te pones a leer los primeros capítulos de cada evangelio, pues vas a encontrar la respuesta. ¿Quién es Jesús? Si leemos el evangelio, es aquel que es aquel que enseña con autoridad. ¿Quién es Jesús? Es aquel que expulsa a los demonios. El tema central de este evangelio es la autoridad, pero habría que clarificar. Podríamos decir, existen muchos tipos de autoridad, pero podríamos decir de manera general dos. Una que ha sido cedida, otorgada o delegada, y otra que es una autoridad que depende de nosotros mismos. Por ejemplo, una autoridad delegada o cedida pueden ser nuestras autoridades civiles. Nosotros, por medio de nuestro voto, determinamos quiénes nos van a representar, quiénes van a ser la autoridad civil. Es una autoridad que nosotros le delegamos, que nosotros le cedemos. Por ejemplo, en el ambiente laboral, alguien te podría decir, bueno, a partir de hoy tú vas a ser el gerente de esta área, ¿no? Te está dando cierta autoridad, te está delegando. Pero la autoridad que nos habla Jesús y que nos propone Jesús no es la autoridad de delegación, sino más bien una autoridad que depende de nosotros, que es la autoridad moral. Una autoridad que muchas veces se ha visto en crisis, se ha visto ignorada por muchos de nosotros. Para que esa autoridad moral se pueda manifestar, necesita de muchos elementos. Uno de ellos es la verdad. Si nosotros no vivimos en la verdad, perdemos nuestra autoridad moral. Y muchos padres de familia actualmente han perdido la autoridad moral en relación a sus hijos porque no viven conforme a la verdad. Este ejemplo lo hemos puesto en otras ocasiones, ¿no? Nos puede seguir ayudando. Padres de familia que les enseñan a mentir a sus hijos. Si viene tal persona, dile que no estoy, que me fui a tal lado, ¿no? Pero cuando el hijo ya le mienta a papá, no, a mí me tienes que decir la verdad. Pero si tú mismo le has enseñado a mentir, entonces la autoridad moral va en relación a la verdad. Esa verdad tiene que ir encaminada hacia la bondad, hacia el bien. Es una verdad que nos tiene que ayudar y nos tiene que fortalecer, porque alguien podría decir o podría provocar desde luego un escándalo hablando con la verdad, ¿no? Pero si yo hablo con la verdad y con eso quiero provocar un escándalo,
pierdo también la autoridad moral, porque voy a quedar como un revoltoso, voy a quedar como una persona busca problemas o busca pleitos, ¿no? Aunque yo esté hablando con la verdad, pero no la estoy utilizando para un fin bueno. Entonces la autoridad moral va en relación a hablar con la verdad y utilizar esa verdad para fortalecer, para reparar, si es el caso, ¿no? En las familias que viven, desde luego, algunos problemas, algunas dificultades. Hablar con la verdad implica también un testimonio de vida, una coherencia de vida. Lo que pienso, lo que hablo y lo que hago debe de coincidir. Entonces decíamos, actualmente hemos perdido la autoridad moral, ¿no? Todos, ¿no? Y en muchos ámbitos hemos perdido esa autoridad moral. A veces pedimos y exigimos respeto, pero no vivimos conforme al respeto. Y la autoridad moral es un elemento muy importante para que nuestras familias se fortalezcan. Decíamos hace un momento, ¿quién es Jesús? Aquel que enseña con autoridad. ¿Qué es lo que hace Jesús? Expulsa a los demonios. Si nosotros analizamos el Evangelio, Jesús no expulsa un demonio en el panteón, Jesús no expulsa el demonio en la calle, Jesús no expulsa el demonio en un lugar pagano. Si pusimos atención, ¿dónde se encontraba Jesús? En la sinagoga. Haciendo una comparación, podríamos decir, en la iglesia. Estaban leyendo la palabra de Dios. Estaban en un momento de oración. Alguien podría decir, con razón, sí, en la iglesia, ahí está el demonio. Sí, puede ser. Pero no olvidemos que la iglesia no solamente es esta. La iglesia universal, la entendemos, ¿no? El Papa es el encargado de la iglesia universal. El obispo de la iglesia diocesana. El párroco de su comunidad parroquial. Y a veces nos quedamos ahí porque nos conviene. Pero la iglesia no solamente se queda ahí. La iglesia sigue. La iglesia doméstica, es decir, la iglesia en casa. Y si el Papa es el responsable de la Iglesia Universal, el obispo de su diócesis, el párroco de su comunidad parroquial, ¿quién serán los responsables de la iglesia en casa? Papá y mamá son como los ministros de sus pequeñas ovejitas, ¿no? De sus fieles. Entonces, lo mismo que se pide para los pastores, es lo mismo que tienen que vivir para ustedes. Pero seguimos en esta sintonía de Jesús expulsa al demonio en una iglesia, ¿no? Podríamos decir, en un ambiente de iglesia, un ambiente de oración. Pues sí, el demonio puede estar en un ambiente así. Y el demonio puede estar en nuestra familia. ¿Cómo tenemos que expulsar al demonio? Con la autoridad. ¿Cuál es el demonio o cómo se manifiesta el demonio? Por medio de los pecados. Puede ser la lujuria, puede ser el adulterio, puede ser la mentira, puede ser la violencia, puede ser la falsedad, puede ser algún vicio. Entonces, yo tengo la obligación, porque soy profeta, de expulsar el demonio que está atacando a mi familia, pero con la autoridad, ¿sí? Con la autoridad moral. Pero si yo pierdo esa autoridad moral, ¿cómo le voy a decir a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, que vivan en la verdad cuando mi vida está acompañada de la mentira? Luego a los padres, luego les digo, a veces ustedes, papás, pierden la autoridad moral. ¿Cómo le van a decir a su hijo, oye hijo, comulga, oye hijo, confiésate? Con la mano en la cintura el hijo te puede decir, ay papá, si tú ni comulgas, si tú ni te confiesas, ¿cómo quieres que yo experimente la vida de gracia? Entonces, la autoridad moral nos hace expulsar a los demonios que pueden habitar en nuestra casa, en nuestra familia,
en nuestro matrimonio. A veces luego me dicen, sobre todo los matrimonios, padre, deme un consejo, es que fíjese que en mi matrimonio las cosas no están caminando bien, hay problemas, hay dificultades, y me hablan de una problemática muy concreta. A veces yo les digo, mire, pues yo me puedo equivocar porque no experimento una vida matrimonial, ¿no? Yo no te puedo decir, mira, hazle como yo le hice, como con mi esposa o con mi familia, ¿no? Pero lo que sí te puedo aconsejar es, vive tus promesas matrimoniales. Eso no va a solucionar los problemas, eso no va a resolver los problemas, pero sí te va a dar la autoridad moral para poder exigir, para poder hablar, para poder corregir si es el caso. Porque cuando una persona vive en un pecado, empieza a echar culpas, ¿no? Es que yo te engañé porque tú no me atendías. Es que yo te grité porque tú me vistes feo, ¿no? Pero cuando una persona cumple con sus obligaciones, no. Tú hiciste eso porque tú quisiste, porque de mi parte has recibido desde luego un testimonio. Y eso me da la autoridad moral para poder corregir, para poder hablar, para poder estar en paz, para poder estar tranquilos. Hoy Jesús nos enseña cómo actuar con autoridad. El que tiene la autoridad no es el que manda, no es el que truena los dedos, no es el que grita, sino aquel que habla conforme a sus obras, aquel que habla conforme a la coherencia de vida. Somos profetas, todos somos profetas. Estamos llamados a vivir el Evangelio de Jesucristo. Estamos llamados a experimentar la autoridad. Todos tenemos y experimentamos la autoridad. Todos. Nadie puede decir yo no. Todos. Todos estamos llamados a experimentar la autoridad moral para poder corregir, para poder ayudar, para poder cambiar muchas cosas. Decía una vez un cardenal emérito, lo decía un poquito duro, ¿no? Para poder hablar, él decía, para tener una buena lengua hay que tener una cola corta, ¿no? Porque el refrán dice que tenemos cola que nos pisen, y eso significa que pues yo también tengo cosas, por eso no puedo decir nada, por eso me tengo que quedar callados, no entrar en esa mentalidad mediocre. Mejor no digo nada porque me van a dejar callados. No, para poder hablar, desde luego tenemos que vivir en la verdad, tenemos que vivir en la coherencia. Nos ponemos de pie.